La muerte es importante, porque más allá de nunca ver más a una persona, es lo que deja con su partida lo verdaderamente valioso, pudiendo ser esto la realidad de lo que algún día tendremos que hacer frente, o por otro lado pueden ser las enseñanzas o valores que Él nos ha transmitido durante todo su tiempo de vida, y de igual forma como es importante en la vida real, también lo es en el mundo del anime y manga. Por eso en el video de hoy estaré hablando de por qué este recurso es tan fundamental para algunas historias, y al mismo tiempo de por qué ya no es tan frecuente verlo hoy en día, así que sin más preámbulos, comencemos. El fallecimiento de algún personaje importante en cualquier manga o anime, hace que la misma pase por un antes y un después, porque no es lo mismo que se muera un personaje random que hizo acto de presencia únicamente para que unos pocos capítulos después terminara falleciendo, a que se muera alguien tan esencial como lo fue Jiraiya en la serie de Naruto, aunque debo admitir que esto no siempre es la norma, ya que todos recordamos al personaje de Rengoku en la película de Kimetsu no Yaiba. Ya que a pesar de que solo dura 2 horas la película nos encantó el personaje, ya que no solo era fuerte, sino que tenía unos valores y convicción tales que lo hacían dar todo por defender a sus compañeros cazademonios, y por eso su final ante Akaza fue tan triste y glorioso al mismo tiempo. Bueno, no queriéndome desviar del tema, cuando algún personaje importante fallece, queriéndolo o no hace un cambio en las personas de su entorno, ya que forzosamente tendrán que madurar y aceptar que esa persona con la que compartieron tan buenos momentos no volverá, quedándose únicamente contigo esos recuerdos y valores que él te dejó. Uno de los más grandes exponentes de este punto es la muerte de Ace en One Piece. Luffy siempre se ha caracterizado por ser un personaje que no pierde la esperanza y da hasta las últimas por salvar a sus nakames, y por eso por primera vez con la muerte de Ace lo vimos completamente destrozado, no sabiendo cómo procesar su fallecimiento, hasta que después de muchas lágrimas, lo acepta, y vemos un cambio en el personaje, ya que aunque quiere reunirse con sus compañeros sabe que necesita la fuerza para no dejar que esto pase nuevamente, por lo que acepta el entrenamiento de Rally, comprometiéndose así a no ver a sus nakames por 2 años completos. Otra gran muerte que podemos ver recientemente es en la del manga de Boku no Hero, donde Bakugou falleció, el que podría considerarse como el mejor amigo del protagonista ha muerto, y en vez de irse con un gran mensaje positivo detrás de él, su fallecimiento fue para mostrar el poderío de los villanos, ya que pasamos de capítulos pasados donde Todoroki sacaba todo su potencial para poder derrotar a Dabi, dándoles así a los héroes un mensaje de esperanza de que todavía podían derrotar a los villanos, a que en este capítulo con la muerte de Bakugou se muestre que los villanos todavía tienen mucha mecha para quemar, y que en esta cruenta guerra nadie está libre de morir, y al igual que estos 2 ejemplos que he dado, allá afuera hay un montón de muertes igualmente de buenas como la de Nina de Full Metal Alchemist, Jiraiya de Naruto, L de Death Note, Kamina de Gurren Lagann, etc. Es por esto mismo que me encanta este recurso cuando es sabido usar correctamente, dejando así un gran impacto en el espectador, y por lo tanto en lo personal odio cuando algún mangaka muestra que va a asesinar a algún personaje, para que al final se arrepienta y milagrosamente se salve, diciendo como que aquí no ha sucedido nada, y sí, te estoy mirando a ti Hiro Mashima. Para el que no lo conozca, esta persona es el creador de Fairy Tail, uno de los shounen más populares de hace algunos años. La serie no está mal, tiene buenas peleas y algunos de sus arcos y personajes son bastante buenos, no obstante al final decidí abandonar la obra después del arco de los grandes juegos mágicos, no porque me aburriera el anime, sino que estaba molesto porque ningún personaje había muerto. Con esto no quiero decir que para que un anime funcione algún personaje debe morir. Claramente no, sino mira el caso de Mob Psycho, un muy buen anime, donde no recuerdo que ningún personaje importante haya muerto. Pero la razón por la que digo esto del creador de Fairy Tail es que al tipo le gusta crear situaciones en donde haga parecer que sus personajes vayan a morir para que al final sobrevivan y sigan como si nada, siendo los únicos casos cuando un personaje llegaba a morir, cuando poco tiempo después lograban hacer retroceder el tiempo restaurándolo todo inmediatamente, o por el contrario que descubrieran un método para revivirlo sin muchas complicaciones.
Ya tocando el tema de los viajes en el tiempo, me desmotivó un poco cómo está terminando el último arco de One Punch Man, porque todo se estaba yendo a la mierda, el planeta estaba destruyéndose, al igual de que había muchos héroes muertos por la radiación de Garou, incluso falleció el propio Genos, permitiéndonos con esto ver por primera vez desde que empezó el manga el modo serio de Saitama, y fue increíble, no obstante al final ver cómo todo se solucionaba con un viaje en el tiempo. Le resta algo de importancia a todo lo que se había mostrado hasta ahora, y no mejorando que el método para regresar al pasado fue lanzar el golpe definitivo creado por Garou, todo muy what the fuck, pareciéndose todo esto a película de Superman de los años 70, cuando después de la muerte de Lois, Superman decide hacer retroceder el tiempo, invirtiendo así la rotación de la Tierra, y contra todo pronóstico lo logra, eliminando así todo lo que había pasado. Bueno, ya dejando de tirarle tanta mierda a estas obras y poniéndome en el papel de abogado del diablo, hay varias razones por las que ya no es tan frecuente que se asesine a algún personaje de forma definitiva. Ningún mangaka sacrificaría a sus personajes más importantes sin haberles exprimido todo lo que se pueda a los mismos, por eso a pesar de que se pueden mostrar varios indicios de que algún personaje la palmó, si todavía tiene muchas cosas para mostrar es poco probable que termine falleciendo. Cuando algún personaje muere deja siempre un agujero en la obra, y cuanto mejor sea este personaje más difícil va a ser llenar su lugar. Esto podemos verlo claramente en el anime de Naruto, cuando después de la muerte de Orochimaru se siente la pérdida de este gran villano, que aunque Kabuto intentó con todas sus fuerzas ocupar su lugar, al final nunca dio la talla. Por eso cuando se confirmó el regreso de Orochimaru muchos celebramos su retorno. No obstante, si hubiéramos sabido que su personaje se denigraría hasta el punto de convertirse en un mesero de un local de hamburguesas, hubiéramos preferido que siguiera muerto. El anime ya no es como antes, las obras en estos días se hacen extremadamente populares a un ritmo alarmante, ya no solo contando con un público enteramente japonés, sino que con toda clase de personas alrededor del mundo, y por eso mismo se pueden llegar a crear comunidades tan diversas sobre un mismo manga. Sin embargo, esa misma diversidad que permite que se le pueda tomar cariño a cada personaje de una obra, ten por seguro que pegará un grito al cielo si su personaje favorito terminara muriendo, y si no me crees ve el caso de Shingeki no Kyojin, cuando se confirmó el cambio de estudio de animación de WIT Studio a Studio Mappa. No fueron pocos los fans de esta obra que maldijeron tanto al nuevo estudio de animación como al propio mangaka. Otro caso con este mismo anime fue cuando se reveló que el opening de esta temporada sería realizada por otra banda diferente al de las temporadas anteriores, logrando con esto que nuevamente sacarán sus antorchas con ganas de quemarlo todo, por lo que cualquier mangaka que decida asesinar a algún personaje, debe tener en mente que es más que posible que cierto sector de su comunidad le vaya a desear la muerte, como lo fue en su día el caso de Horikashi, que para quien no lo conozca es el creador de Boku no Hero. El incidente fue que al haberse filtrado partes de cierto capítulo del manga donde Bakugou había recibido un ataque en lugar de Deku, se hicieron las teorías de que este moriría, siendo entonces no pocos los fans que se levantaron deseándole lo peor al mangaka, sin haber visto siquiera el capítulo debidamente publicado, y solo espero que ahora que de verdad el autor asesinó a Bakugou no se retracte, ya que la muerte que le dio a este personaje fue bastante cruda y realista para la situación en la que se encontraban. En conclusión, la muerte es un recurso narrativo muy importante que sabiéndolo usar correctamente te permite impulsar tu historia de forma muy positiva, o por el contrario esta puede hacer que pierdas el sentido de todo lo que habías creado hasta ahora. Por eso mismo este recurso se lleva a utilizar muy pocas veces durante todo el transcurso del manga, y solo cuando el mangaka considere que es absolutamente necesario, queriendo evitar así el peor escenario posible. Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, escríbeme en los comentarios qué muerte del anime te impactó más, que los estaré leyendo, y si no es mucha molestia por favor suscríbete y dame un me gusta, eso me ayudaría un montón. Nos vemos hasta la próxima, chao.